Si pensamos en situaciones donde podemos estar bajo presión, situaciones donde a veces podemos estar estresados, situaciones donde aún nuestra vida corra peligro, yo creo que coincidimos que no hay una situación más peligrosa que estar en lo que es el campo de batalla, estar en una guerra, sobre todo para el soldado. Y fíjense que aún en medio de todas esas presiones, los soldados en la guerra se alimentan de lo que se llama la comida lista para comer, que les provee y les nutre cosas muy básicas. No es algo que terminen disfrutando, pero les ayuda a poder estar fuertes, resistir en el campo de batalla. Ahora, la gran ventaja que tiene el soldado de Cristo, el soldado de la fe, y eso lo incluye a usted, es que usted puede alimentarse, aún estando en el campo de batalla espiritual, puede alimentarse de la mejor comida, aún en medio de lo que es una guerra espiritual. Entonces, tracemos un poco, usando esa analogía, imagínense un soldado simplemente tiene que abrir eso que le dan, que es algo seco generalmente, que a veces lo pueden comer con un poco de agua, a veces no, pero usted en el campo de batalla puede llevar su asador, hacerse unos buenos tacos de birria, unas buenas empanadas argentinas ahí, mientras está en el medio de la presión de todo eso, como que dice, levanta la banderita y dice, hey, un momento, que es hora de comer, muchachos, dejen de disparar. Es un poco ridículo, pero en un sentido lo quiero usar para que vea de que no importa cuán estresada esté su vida ahora, no importa cuántos problemas usted esté enfrentando, usted puede y debe alimentarse de la palabra de Dios y puede tener gozo aún encima y en medio de cualquier situación que usted esté atravesando. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. El mensaje de hoy se llama la epístola que contagia gozo. La semana pasada vimos el nacimiento de la iglesia en Filipos y hoy veremos el trasfondo de la epístola. Pero algo que quiero comunicar desde el principio mismo es uno de los temas principales de esta carta. Y acá ya vamos con mi primer punto, que es el gozo que contagia la carta. Uno de los temas principales de esta carta de Filipenses es el gozo. El otro es la unidad. El mismo gozo que Pablo exhibiera en la cárcel filipense y que fue determinante en la conversión del carcelero y de varios otros que luego pasaron a formar parte de la iglesia filipense. Así que ahí estaba Pablo, bajo extrema presión y dolor físico, gozándose, regocijándose en el Señor. Y es ese mismo gozo que permea, inunda las páginas de esta carta. Conforme Pablo escribía desde la cárcel en Roma, esas hojas de papiro que él estaba escribiendo no se impregnaron de humedad, no se impregnaron de ese olor nauseabundo que había en algunas cárceles, sino que se impregnaron del gozo del apóstol Pablo, a pesar de las circunstancias adversas por las que estaba pasando. Amados, este es el principio que todos nosotros debemos aprender. El gozo no es basado en las circunstancias favorables de la vida. Y a su vez el gozo no se pierde basado en las circunstancias adversas de la vida. El gozo es arraigado en nuestra comunión con Cristo. Y así como Pablo podía vivir en libertad espiritual a pesar de las cadenas físicas, nosotros también podemos gozar de la libertad para adorar a Cristo en toda circunstancia, sin estar atrapados por elementos externos que quieran ahogar el gozo en nuestras vidas. Lo que ahoga el gozo en nuestras vidas son esas cosas innecesarias que cargamos sobre nosotros, esas cosas del mundo que, si somos honestos,
si muriéramos hoy día, hoy mismo, no podemos traer con nosotros todas esas cosas, pero aún así estamos aferrados a ellas. Así como Pablo no dependía de sus circunstancias externas para experimentar un gozo que era real e inefable, así también nosotros no dependemos de nada de lo que esté fuera de nosotros, del mundo, digamos, del mundo que Dios nos ofrece en la relación con Él. Nada que sea externo, nada que tenga que ver con el mundo que nos ofrece Satanás, nosotros necesitamos y no deberíamos estar poniéndonos ese tipo de cosas sobre nosotros. No necesitamos nada externo para poder gozar de una relación que sea vibrante, real, una vibrante y real y personal relación con Cristo. Para poder experimentar el gozo simplemente tenemos que experimentar a Cristo. Y esta carta de Filipenses es una carta que exuda gozo. Esta carta de Filipenses es una puerta al campo verde en un día soleado para inhalar ¿qué? El aire de vida. Esta carta de Filipenses es indudablemente la epístola que contagia gozo. Esta carta filipense es como una gota de lluvia en la boca de un náufrago en alta mar, una sombra refrescante en la aridez del desierto de la vida, una inyección de vida para aquel desahuciado desfalleciente. Y no sé dónde está usted hoy, no sé cuál es su situación, pero el mensaje de esta carta es exactamente lo que usted necesita para vivir su vida para la gloria de Cristo. Por eso, veamos juntos el trasfondo de esta maravillosa epístola, porque lo que le quiero mostrar es que el gozo debería ser la experiencia habitual del cristiano, porque no depende de las cosas externas y terrenales en el mundo. El gozo depende de las cosas internas y celestiales de su relación con Cristo. Filipenses es la epístola que contagia gozo. Pablo habla de gozo y de felicidad interior al menos en 16 ocasiones en esta corta epístola. Y podemos confiar en que su testimonio, el testimonio del apóstol, es un testimonio verdadero, porque él no era un falso, él no era un fraude. Podemos confiar cuando él nos dice, alentándonos, regocijarnos en el Señor siempre es lo que debemos hacer. Podemos confiar en eso porque él mismo había encontrado la fuente de gozo. El mundo veía el gozo de Pablo y veía la realidad de Cristo. El gozo paulino se había convertido en un arma evangelística para convencer a aquellos que no tenían a Cristo de que Cristo revolucionaba las vidas de aquellos que cambiaba, que salvaba. Y hermanos, dejemos que el mundo venga a nosotros, porque ellos se sienten atraídos por nuestro gozo real y verdadero. Dejemos que eso pase. A veces nosotros queremos salir a atraer al mundo, a atraerlos también, hablándoles de un gozo que no conocemos ni experimentamos, y tenemos que explicarles, y nos encontramos en esa situación de tratar de explicarles las dinámicas del gozo que desconocemos en nuestras propias vidas. El gozo viene de una relación personal y vibrante con el Cristo de la gloria, y eso no se puede fingir, eso no se puede aparentar. El gozo real en la vida del cristiano queda en evidencia en la forma natural en que este cristiano vive su vida, en cómo él reacciona a las adversidades, en cómo él responde a las pruebas, en cómo él decide acerca de sus prioridades en la vida. Pongámoslo de esta manera. Así como el detectar amor en una persona es determinante para saber si estamos ante la presencia de un cristiano verdadero o de un fraude, el detectar gozo en el cristiano es determinante para saber si estamos ante la presencia de un cristiano maduro o un bebé en la fe. Hermanos, el gozo es una prueba de carácter.
Entonces quiero mostrarle ahora un segundo punto. Si decimos que el gozo es una prueba de carácter, el gozo es mejor que la alegría. Ese es mi segundo punto. Por favor, no confundamos el gozo con la alegría. La alegría es superficial, es efímera, depende de las circunstancias pasajeras y externas. La alegría florece en un ambiente de placer y celebración. La alegría se erige en la satisfacción momentánea, pero es temporal, es transitoria, cambia tan rápida como la dirección del viento. En cambio, lo que usted necesita es aprender el gozo cristiano. ¿Por qué? Porque el gozo es estable, es profundo, duradero, no depende de las circunstancias. El gozo reside en un ambiente de paz interior nacida de la comunión con Cristo. Por eso, hermanos, y volviendo a la epístola a Filipenses que estamos estudiando, decimos que es la epístola que contagia gozo, y eso puede ser visto en la cantidad de pasajes a lo que en un sentido constantemente nosotros acudimos a ellos para buscar guía, consejo, aliento. Miren esto, Filipenses es apreciada por su profunda expresión del sentimiento cristiano y muchas veces vamos a versículos como estos. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, el 1:21. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, 3:10. O a veces vamos al 4:11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O el tan conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. O el 4:19, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esos pasajes nos atraen constantemente. Esta es la carta que exuda gozo, que contagia gozo. Pero esta carta no es solamente un compilado de pasajes de aliento al gozo personal, también nos provee declaraciones doctrinales profundas y que son la tierra fértil en la que la semilla del gozo es plantada. Porque nuestro gozo está arraigado en la persona de Cristo. Nuestro gozo está arraigado en la verdad de Cristo. El gozo se arraiga en las verdades bíblicas que usted aprende en la palabra de Dios. Y Pablo, en esta carta que contagia gozo, comparte todo el argumento que encontramos. Por ejemplo, en el libro de Romanos, Pablo en esta carta de Filipenses lo encapsula en un versículo del 3er capítulo, el 3:9. Dice, y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. El gozo está arraigado en las profundas realidades teológicas de la verdad de Dios. Por eso es que permanece. El gozo que Pablo comparte no son ilusiones o buenos deseos, sino que es una realidad profunda y atemporal que se impone sobre toda realidad que es superficial y pasajera. Por eso decimos que el gozo es mejor que la alegría, lo que estamos viendo en nuestro segundo punto. Y escúchame bien, no estoy diciendo que la alegría es negativa o pecaminosa, lo estoy llamando a algo mejor, a un gozo que es profundo, que está arraigado en su relación con Cristo y que producirá alegría. La alegría es una manifestación de la gracia común de Dios. Y quiero que me preste atención a esto. La alegría es una gracia común. Dios se lo da a todo mundo. No hay una persona que haya existido en este planeta Tierra que no se haya beneficiado de la gracia común de Dios. Y la alegría es parte de esa gracia común, porque Dios es amor. Y un Dios que es amor, Dios ama aún a su criatura más ingrata que nunca le dice gracias por nada. Pero la alegría es una manifestación de la gracia común de Dios a la que el cristiano debe entender que no es suficiente. El cristiano está llamado a algo más. El cristiano está llamado a un gozo profundo.
Miren esto, hay capos mafia o jefes narcos que experimentan mucha alegría. Ellos ríen y sonríen con una copa en una mano y el teléfono en la otra, mientras están dando la orden de que maten a alguien que les debe dinero o que está impidiéndoles hacer más dinero. Pero el hombre está contento, está alegre. El esposo fiel, en este caso, bueno, está alegre cuando hace cosas por su esposa, está muy bien. Pero el esposo infiel yace en la cama con su amante con una sonrisa de oreja a oreja, emborrachado con los vinos del amor y la alegría. ¿Vieron? Está contento. Nadie puede negar que estos dos tipos no están experimentando alegría. Aún los malvados e impíos experimentan alegría. Gracia común, hermanos. El sol sale sobre los buenos y sobre los malos. Gracia común. Alegría experimentada por buenos y por malos. Por buenos esposos, por malos esposos. Por buenos empleados, por malos empleados. Por empleados sacrificados, por ladrones. Pero déjenme presentarle ahora el caso de alguien que experimenta alegría, una alegría temporal y pasajera, dedicándose a buenas cosas, cosas que son buenas o, como se dice, encomiables. Por ejemplo, el padre de familia que sale con sus hijos o dedica su tiempo para que su hijo sea un pelotero en las ligas menores al principio, pero viene a costa de que ese hijo ni la familia está yendo a la iglesia los domingos, no están honrando a Dios en el día del Señor. O sea, el padre disfruta la alegría de compartir con su hijo, de ayudarle en su carrera de jugador de béisbol, pero eso es de corto alcance. No hay un adiestramiento en el amor y el temor del Señor que va a construir y edificar el carácter de ese muchacho. No se les está enseñando a los hijos a buscar a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando los años pasan, no habrá gozo. Ha sido una colección de alegrías efímeras y pasajeras. Y si todavía tengo su atención, necesito que me preste más atención, porque este es el pecado de los padres modernos. Confundir que la alegría para los niños es que estén en sus teléfonos dispositivos todo el tiempo. Y los padres tienen miedo de quitárselos porque tienen miedo de enseñarles de la vida. Tienen miedo de enseñarles de la comunión que deben de tener con Cristo porque ellos mismos no conocen qué es eso. Así que les exhorto, hermanos, padres y solteros, vivimos en una sociedad que está adicta a la dopamina. La dopamina es algo que nuestro sabio Dios nos dio y que el cerebro, nuestro cerebro libera cuando hacemos algo que nos produce placer o que percibimos como algo positivo. Esta es una sustancia química que es liberada por nuestro cerebro y es conocida como el neurotransmisor del placer. Y la dopamina está asociada con la recompensa, con la motivación y la sensación de bienestar. Pero esto, que es algo bueno, está originalmente diseñada por Dios para ser liberada después de que hemos trabajado para alcanzar esa recompensa. Trabajamos, hacemos algo, entonces el cerebro nos premia. En cambio, hoy por hoy, nadie quiere trabajar para alcanzar la satisfacción de una manera legítima. Muchos no quieren trabajar para luego ser recompensados y obtener, luego de haber trabajado, la satisfacción y la alegría de gastar el dinero que ganaron con el sudor de su frente. No. Entonces, ¿qué hacen? Roban. Eluden sus obligaciones para alcanzar el placer, la alegría momentánea por la que no han trabajado. Y lo mismo hace el drogadicto, lo mismo hace el borracho, lo mismo hace el adúltero, lo mismo hace el joven que no quiere tomar obligaciones para casarse, pero se da placer él mismo. No es legítimo, no es lo que Dios ha planeado.
porque buscan la alegría momentánea eludiendo sus responsabilidades para alcanzar la alegría momentánea del placer. Y eso, hermanos, por eso les digo, presten atención, este es el pecado del padre moderno. Se lo estamos enseñando a los niños cuando los entregamos a sus dispositivos y teléfonos. Aprenden a vivir eludiendo sus obligaciones en vez de forzarse a hacer cosas que luego les brinden una recompensa merecida, una alegría verdadera, con gozo. Los niños, ayudados por nosotros los adultos, porque en su momento también he cometido este pecado, del cual me tuve que arrepentir, los niños ayudados por los adultos han caído en la trampa tendida por las redes sociales y por la internet. ¿Cuál es esa? En aras de buscar la alegría se cae en la trampa de la satisfacción inmediata. En el afán de entretenerse, las personas persiguen la gratificación inmediata, como aquellos cachorros, ¿no? Aquellos perritos que salen detrás corriendo mariposas y caen bajo las ruedas de un auto en movimiento. Así actuamos a veces. Miremos y preste atención cómo el mundo controla a nuestros hijos al ofrecerle la satisfacción inmediata en las redes sociales. Y si nosotros no peleamos contra esto, no les estamos enseñando a los niños qué es el verdadero gozo, el gozo que está arraigado en Cristo. Y no importa que nosotros físicamente estemos en la iglesia, si no estamos haciendo esto para cuidar a nuestros hijos, los estamos entregando a todo esto. La gente que está detrás de las redes sociales saben bien lo que están haciendo. Por ejemplo, miren, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube han adoptado la tendencia de subir videos cortos solamente. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué es eso? Porque lo saben muy bien y quieren tomar ventaja de que ahora las personas quieren y buscan ¿qué? La satisfacción inmediata. Y eso es lo que hace el cristiano inmaduro. Buscar ser entretenido por las cosas del mundo. Entonces, se va a la cama adúltera del entretenimiento mundano que lo mantiene alejado de la realidad verdadera de la vida cristiana. Y ese empeño obsesionado de buscar la alegría, a expensas de dejar a un lado el gozo verdadero de vivir para la gloria de Cristo, trae consecuencias. Y si usted está ahí en ese momento, si en este momento usted está ahí, si usted está permitiendo que el mundo le entretenga, alejándole de experimentar el gozo con Cristo, usted debe arrepentirse de eso. Debe pedirle perdón a Dios, pedirle que le restaure, y hermano, deje de andar cazando mariposas de alegría y siéntese a la mesa de comunión con Cristo. Especialmente hoy, que tenemos la mesa del Señor. Valore su comunión con Cristo. Valore su relación con Cristo. Es de ahí que viene el verdadero gozo. Un gozo que es eterno. En la mesa de Cristo, en la mesa de su comunión con Cristo, lo espera aquel que le satisfacerá en todas las áreas de su vida. Cristo es la verdadera dopamina que necesitamos, aquel que nos puede hacer vivir en un gozo constante, porque el gozo se basa ¿en qué? En su carácter inmutable. Él no cambia. Y esto es lo que Pablo había aprendido, hermanos. Él había descubierto el secreto del gozo verdadero, del gozo durable. Y ahora les quiero mostrar eso. En un sentido, quiero ahora que nos movamos a nuestro tercer punto, porque es lo que vemos que Pablo empieza a escribir en esta carta. Obviamente nosotros estamos viendo lo que es el trasfondo, pero el punto que tenemos ahora es el gozo de la Escritura. Hemos visto el gozo que contagia la carta, el gozo es mejor que la alegría, y ahora vamos a ver el gozo de la Escritura. Y ahí ya nos adentramos en la carta. Estamos en Filipenses capítulo 1, vamos a leer el versículo 1, donde Pablo escribe: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Entonces, para ver un poco más de cerca el trasfondo de la epístola, nos vamos a estar haciendo 6 preguntas.
quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Esto nos ayudará a entender más acerca de la carta para que podamos beneficiarnos del contenido de la misma y para que aprendamos a vivir con gozo. Entonces, la primera pregunta en este tercer punto, el gozo de la Escritura, es ¿quién? ¿Quién escribió la carta? Bueno, el apóstol Pablo la escribió. A pesar de que dice Pablo y Timoteo, en un sentido, está presentando a Timoteo como un testigo y a su vez está honrando el hecho de que la iglesia filipense amaba a Timoteo. Pablo se presenta junto a Timoteo como dos siervos de Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Verdaderamente lo que está expresando ahí es como dos esclavos de Cristo Jesús. Una persona que es legalmente propiedad de otra. Una persona que su sustento y su propósito en la vida han sido determinados por su amo. Eso es lo que es un esclavo. Y eso encaja perfectamente con cómo Pablo veía su vida en lo que respecta al llamado que Dios le había dado. El llamado que Pablo había recibido de Dios es este. En estos momentos está escribiendo desde una cárcel, esperando su ejecución. Y si usted se pregunta, digamos, ¿cuál es la clave de Pablo en esto? Bueno, la fuente del gozo de Pablo era la soberanía divina sobre su vida. Pablo sabía que Dios era soberano, que nada de lo que pasaba en su vida era accidental. Y esto nos lleva a preguntarnos, si usted se pregunta por qué no tiene gozo, debe preguntarse si usted está confiando en Dios. Usted debe preguntarse si confía en Dios como Señor y como soberano de su vida. Cuando usted se afirma en usted mismo, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted se ve a usted mismo como soberano de su vida, como el Dios con minúscula de su vida, el resultado natural es que usted, a lo sumo, ¿qué va a experimentar? Alegría. Y son alegrías efímeras, como vimos. Pero cuando usted ve a Dios como el soberano de su vida, como aquel quien es el que manda, como aquel quien es el que dirige su vida, ¿qué es lo que va a pasar? El resultado natural de esto es que usted será una persona que vive con gozo, no importa la situación por la que esté atravesando. Entonces vamos a hacer una segunda pregunta respecto a este versículo 1 que estamos viendo. Nos ayuda a entender más el contexto. La pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué? ¿Qué comunica Pablo en esta carta? Bueno, como estamos viendo, uno de los temas principales es el gozo. Pero hay otro tema muy importante que Pablo trata a través de la carta y es el tema de la unidad. Pablo exhorta a la iglesia a la unidad. En la sección que va del 1:27 al 2:18 vemos claramente ese llamado a la unidad. Hubieron dos claros factores que llevaron al apóstol a hacer esto. Y es la división que él veía tanto en la iglesia en Roma como en la iglesia en Filipos. La iglesia en Roma, desde donde está escribiendo la cárcel, estaba dividida y era algo que el apóstol mismo experimentaba en carne propia. ¿De qué manera? Miren, en el 1:15 de Filipenses él dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. En el 1:17 dice: aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. O sea, habían cosas en la iglesia de Roma que evidentemente dejaba entrever de que había desunión. Y en la iglesia en Filipos pasaba algo parecido. También estaba la amenaza de esta desunión. En el 4:2 de Filipenses, Pablo escribe: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Y Pablo conocía a estas mujeres muy bien, habían trabajado con él en la predicación del Evangelio, y le pide a uno de sus amigos en la iglesia filipense, que es muy probable que sea también Lucas, a que ayude a estas hermanas. En el 4:3 dice esto: hermanas que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Entonces, Pablo busca la unión en la iglesia y sabe que el gozo está arraigado ¿en qué? En Cristo. Y cuando es Cristo el centro, hay unión.
Y cuando hay desunión, quiere decir que no estamos basándonos en Cristo. Entonces, Pablo busca también promover la unidad porque si lo que la persona busca es avanzar la causa de Cristo, glorificando a Cristo, va a extender, digamos, unión y va a participar eso también en gozo. Y es todo lo contrario, cuando vemos que hay falta de gozo, cuando vemos que hay tristeza, cuando vemos que hay gente que está, digamos, amargada, y en un sentido también con esa actitud porque están mirándose a sí mismos y viviendo para sí mismos, eso crea división en la iglesia, debido a que la búsqueda de la persona no es la gloria de Cristo, es una ambición personal. Miren, hermanos, en un club social, vamos a hacer de cuenta que transformamos esto y llamamos Club Social Berean. Bueno, ¿qué vamos a encontrar ahí? Personas que van a hacer buenas obras, que van a servir a los demás para promocionarse a sí mismos, para alcanzar la cima, a lo mejor quieren ser los presidentes de ese club social, porque eso les proporciona alegría. Pero en la iglesia de Cristo, cuando no es Club Social Berean, sino Berean Community Church, Ministerio Hispano, todos obramos y trabajamos y hacemos ministerio por amor a Dios y por amor a su iglesia, sirviendo a los demás, no para autopromocionarnos, sino para glorificar a Cristo con nuestras vidas. Y esto no solo nos trae alegría, eso nos trae gozo. Así que ahora consideremos entonces la tercera pregunta. Y esto nos ayudará a apreciar el gozo de Pablo en medio de estas circunstancias adversas que está viviendo. Porque les recuerdo que Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión. Entonces contestemos la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo escribió Pablo esta carta? Pablo escribe esta carta aproximadamente 10 años después de su llegada a Filipos, que vimos la semana pasada, cuando vimos el nacimiento de la iglesia filipense. Por lo tanto, estamos hablando que fue esta carta escrita en los años 60, 62 después de Cristo. Otra cosa que es clara es que no en vano la epístola es conocida como una de las 4 epístolas de la cárcel. Pablo deja en claro que esta carta fue escrita desde la cárcel. Él escribe, porque lo llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Lo escribe en el 1:7. Escribe también en el 1:13 y 14, de tal manera que mis prisiones, por la causa de Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Así que, como verán, claramente queda que es una epístola escrita desde la prisión. Y esto nos ayuda a ver ese contraste negativo, el tema del gozo, de que esto es algo que es un trabajo de Dios. Esto se basa y está arraigado en la relación que Pablo tiene con el Señor Jesucristo. Y esto es realidad de cada uno de nosotros. No es que esto era realidad de Pablo porque era un superapóstol o un supercristiano. Esto está a la disposición de cualquiera de nosotros. Pero miren esto, no solamente que de por sí esa situación de que está preso es una situación mala, no solamente que este encarcelamiento fue algo grave, dado que podía terminar en la muerte, si es que el juicio no le era favorable, el libro de Hechos registra 3 encarcelamientos de Pablo, que hablan justamente de la gravedad y de la vida que llevaba Pablo. La semana pasada vimos el primero, cuando es arrestado en Filipos, Hechos 16, 23 al 40. Pero hubo un arresto también en Jerusalén, que lo describe Hechos 21, al 23 también, y después de los 2 años que pasa detenido en Cesarea también, así que ahí está en Hechos 24, 27. La tercera vez que es registrado en el libro de Hechos de que Pablo fue preso, encarcelado, es en el viaje de Pablo a Roma como prisionero, seguido de otros 2 años de encarcelamiento, Hechos 28, 30. Entonces, esto nos ayuda, hermanos, a que apreciemos aún más el carácter gozoso de Pablo, a pesar de todos esos malos momentos. Entonces,
¿Estaría feliz Pablo al ver todos estos contratiempos? Bueno, seguramente no, pero estaría ¿qué? Gozoso. Gozoso de ver que todo ese sufrimiento estaba avanzando la causa del Evangelio. Seguramente el apóstol, quien también había sido un perseguidor de la iglesia, sabía que la vida del siervo de Dios no era fácil, que iba a ser resistido, que iba a tener muchos enemigos. No creo que estos contratiempos desanimaran o afectaran a Pablo, pero hay algo que le pudo haber desanimado y afectado, y es lo que vamos a ver en este punto que viene, contestando la pregunta ¿dónde? Y estamos viendo preguntas, son 6 preguntas que nos estamos haciendo: quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, ¿no? Que tiene que ver con el capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Entonces, ¿qué pudo haber sido algo más malo que experimentar prisiones? Por más de que alguna de esos encarcelamientos le permitían estar en una casa particular, que tenía, digamos, un soldado que iba con él, pero de esta que estamos hablando, en esta parte, había sido mucho más difícil que eso. Entonces, escuchen esto. Vamos a contestar la pregunta número 4, que es ¿dónde? ¿Desde dónde estaba escribiendo la carta a los filipenses? ¿Desde qué ciudad? Y esto nos va a ayudar a entender aún más estas condiciones adversas que enfrentaba Pablo. Algunos eruditos han sugerido que la escribió desde Éfeso, otros desde la ciudad de Cesarea. Los que creen que fue en Éfeso aducen que Pablo estuvo al menos preso una vez allí durante los años 52-55 después de Cristo, y que Timoteo estaba con el apóstol en un centro donde había mucha actividad evangelística. También dicen que el lenguaje, el estilo, las ideas que hay en la carta se parecen a las primeras epístolas que escribió el apóstol, por ejemplo, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, que fueron escritas durante la estadía de Pablo en esa cárcel en Éfeso, según dicen estos eruditos. De todas maneras, todas esas conjeturas terminan cuando es imposible demostrar que Pablo había estado verdaderamente preso en Éfeso. Entonces, nos tenemos que olvidar de eso y seguir preguntándonos, ¿dónde? ¿Desde qué ciudad escribió? ¿Y por qué lo afectó tanto esto? Sí, miren, Éfeso tampoco fue el lugar, sino que fue Roma. Y vamos a ir ahí. Pablo escribe desde Roma. Entonces, en Roma, Pablo fue pobremente recibido. Fue pobremente recibido por la misma iglesia a la que Pablo le había enviado un tratado teológico, tal vez el tratado teológico más fascinante del Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Hechos 28:15. Dice: al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Está siendo Pablo trasladado a Roma. Y vemos en su llegada a Roma, al principio muchos hermanos fueron a verlo. Imagínense que esto es como cuando llega una celebridad a la ciudad. Se llenó el lugar ahí, ¿no? Ahora, hasta ahí todo bien. Pero luego el apóstol va a la prisión y por esa misma razón lo olvidan. Y algunos lo descuidan y algunos lo maltratan, sacando ventaja, como diciendo, ¿dónde está la bendición de Dios? Imagínense que si un pastor de la iglesia va preso por causa del evangelio y los mismos pastores de esa ciudad olvidan de ir a visitarlo y lo descuidan, ¿qué creo que va a pasar con la congregación? Si el pastor no está dando el ejemplo, la congregación también se va a olvidar. Y no importa si les acaba de escribir un tratado teológico maravilloso. Lo lógico que pasa es que la gente de la iglesia, los cristianos que no están en liderazgo, también se van a olvidar del pastor encarcelado. Y llegó un momento donde Pablo había quedado completamente olvidado. Solo un par de amigos y compañeros que eran del ministerio venían a servirlo y, por supuesto,
Está la iglesia filipense que le había mandado ayuda a través de Epafrodito. Así que ellos por lo menos sabían dónde Pablo estaba, si es que estaba en una cárcel, si es que estaba en una casa rentada. Pero el hombre estaba olvidado. Pero el olvido en el que había caído era real y doloroso, hermanos. Y eso duele mucho más que un encarcelamiento. Al punto que muchos se avergonzaban de ir a ver a Pablo. Al punto que cuando uno de los hermanos fue a visitarlo, le costó encontrarlo. Preguntó y nadie sabía. Fue solamente después de una búsqueda exhaustiva que el mismo hombre, que al principio había sido recibido como una celebridad en esa ciudad, ahora lo habían olvidado. Y eso es doloroso. Y la prueba de esto que les digo está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 16 y 17. Miren lo que dice Pablo. Esta es su última carta, seguramente. Conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo. ¿Por qué? Porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Hermanos, ¡ouch! Eso duele. Pablo en estos momentos había sido olvidado en la misma ciudad que habían recibido tal vez la carta más hermosa que hay en el Nuevo Testamento, la carta de Romanos. Por eso, Pablo claramente dice cuando escribe Filipenses, ¿qué es lo que dice? 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Ahora esta es la pregunta que nos va a ayudar a nosotros. ¿Cómo responde Pablo a todo esto? Gozándose de que esto redunda en la causa del Evangelio. ¿Entiende ahora por qué esta epístola que estamos estudiando contagia gozo? El apóstol nos está dando el ejemplo. El gran apóstol Pablo, en una sucia prisión de Roma, abandonado por la mayoría de sus amigos y casi olvidados, y aún así escribe con gozo, regocijándose de las riquezas que pertenecen a todos los creyentes en Cristo. Él no está pensando en él. ¿Y cómo es esto posible? Porque el gozo verdadero está arraigado en Cristo, no en las circunstancias externas, no en las circunstancias pasajeras. El gozo tampoco se encuentra en la realización personal, ser reconocido, sino en ¿qué? En buscar la gloria de Cristo. Entonces, veamos la quinta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo escribió esta carta? A grandes rasgos podemos describir 6 razones por las que Pablo le escribió a los filipenses. Voy muy rápido en esto. Primero, quería expresar su gratitud por la generosidad de los filipenses. Segundo, explicarles por qué había enviado de regreso a Epafrodito tan rápidamente. Tercero, quería informarle a los filipenses acerca de sus circunstancias actuales y de cómo su encarcelamiento estaba sirviendo para avanzar la causa del Evangelio. Cuarto, quería informarles acerca de sus planes futuros, la posibilidad de que Timoteo los visite y, si es posible, él mismo visitar a la ciudad de Filipos. Quinto, quería advertirle a los filipenses, algo que vamos a ver más adelante, de los peligros de los judaizantes. Este grupo que representaba un peligro muy grande para la congregación. Estos judaizantes eran judíos cristianos misioneros que buscaban pervertir el evangelio de la gracia y querían que los creyentes se volvieran ¿qué? Judíos en práctica. Y la sexta razón por la que escribe, y estamos contestando la pregunta ¿por qué escribió?, es que él quería urgir a sus amigos filipenses y compañeros de milicia en el evangelio a que se mantengan firmes en el evangelio y que estén unidos en un amor cristiano, un amor verdadero. Entonces, por último vamos a contestar la pregunta ¿cómo? ¿Cómo fue entregada esta carta a los filipenses? La carta es entregada a través de Epafrodito, quien había sido enviado por la iglesia filipense a servir a Pablo, y Pablo lo envía de regreso. Pablo les explica a los filipenses la razón de por qué envió a Epafrodito de regreso a ellos. Se había enfermado muy gravemente, casi muere Epafrodito. Y luego
que Epafrodito se entera de la preocupación que hay en la iglesia en Filipos, ¿qué es lo que hace Pablo? Decide enviar la carta con Epafrodito. Y este viaje era de aproximadamente 1900 kilómetros. Y al mensajero podía tomarle meses hasta arribar a su destino. Pero en definitiva, hermanos, esta es la carta, esta es la epístola que contagia gozo. Y lo que hemos visto es que el gozo contagia la carta desde la primera página hasta la última. El gozo es mejor que la alegría. Vimos también el gozo de la Escritura. Entonces concluyamos esto. Lo que debemos aprender de todo esto que vimos hoy es que no es casualidad que la carta de Filipenses sea tan amada, que la carta de Filipenses sea tan apreciada debido a su mensaje de gozo. Por ejemplo, Carlos Spurgeon dijo que la carta es un manual para vivir la vida cristiana en comunidad, con humildad, unidad y alegría en Cristo. Y hermanos, es mi oración que al estudiar esta carta juntos, el Espíritu Santo nos ayude a depender de la gracia divina para vivir con gozo. Al mismo tiempo que disfrutamos ¿de qué? De la presencia de Dios. Entonces, déjeme preguntarle, ¿está usted disfrutando de la comunión con Cristo? ¿Te estás deleitando de la belleza de Cristo? Cristo es la fuente inagotable de nuestro gozo. Por eso, nunca nos debe faltar el gozo. Cristo es la fuente inmutable de nuestro gozo, por eso siempre tenemos acceso a la fuente del gozo. Y así como Él no cambia, así como Él es inmutable, nuestro gozo nunca debe abandonarnos. Más allá de las circunstancias adversas que estamos enfrentando, Cristo es el pan inagotable de tu gozo, la comida que debe mantenerte satisfecho y gozoso. Cuando sientas que tu gozo decae, cuando sientas que desfallece, cuando sientas que tus energías espirituales flaquean, ven a la epístola de Filipenses, donde encontrarás la epístola que contagia gozo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta epístola. Te damos gracias porque el gozo en Cristo es un gozo inefable, infinito, arraigado en la verdad, y nosotros tenemos acceso a Él sin importar en la situación actual en la que estamos. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu gozoso, que sí seamos gente que se alegra, pero ante todo que seamos gente reconocidas por el gozo arraigado en Cristo. Y en tu nombre oramos, Señor. Amén.